Bien, ¿se ve la presentación? Sí, sí. Perfecto. Hemos dado un salto cualitativo enorme desde que usamos No, el esto es web. glorioso directamente. Hoy voy a intentar correr un par de estupideces en la consola y en C-Lab, así nos sacamos la bronca del resto del semestre. Bueno, buenas tardes a las que no saludé y los que no saludé. La idea de la clase de hoy es cerrar desde el punto de vista conceptual o de los elementos teóricos más formales el tema de transformada Z, que ya lo estuvieron trabajando muy bien con Luis, que vi el martes pasado. Así que van a aparecer muchas cosas que, si bien yo no di el lunes pasado, ya las estuvieron viendo con Luis. Así que las invito y los invito a que se saquen las dudas y me interrumpan si hay algunas cosas por ahí de esta herramienta de la transformada Z que no quedaron claras. Ya después, bueno, el lunes que viene no nos vamos a ver porque es feriado y vamos a terminar en la última clase con transformada rápida de Fourier y teorema del muestreo, que son los últimos contenidos del bloque de este primer semestre. Entonces, bueno, vamos a arrancar repasando un poco desde lo más básico de transformada Z para terminar con algunas propiedades, y la propiedad más importante de todas, que es el de desplazamiento de funciones derechas, y vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones como los que estuvieron resolviendo en la práctica, pero tratándole de encontrar alguna vuelta de rosca, algunas particularidades que tienen los ejemplos que elegí. Entonces, lo primero que habíamos mencionado de este universo de la transformada Z tenía que ver con que las exponenciales complejas discretas eran autofunciones de los sistemas lineales invariantes en el tiempo discretos. Entonces, si pensábamos una entrada a una LTI x de n como una exponencial compleja, la salida a esa entrada de x de n iba a ser la convolución entre esa exponencial compleja y la respuesta al impulso. Entonces, si escribíamos esa convolución, como nosotros sabemos escribirla, podíamos reemplazar nuestra función de entrada x de n por una exponencial compleja. Ahí nos aparecía ese producto de dos exponenciales y podíamos sacar la parte del exponencial que no tenía la variable de la sumatoria k afuera, y esto que nos aparecía fuera de la sumatoria era idéntico a nuestra entrada. Y esta operación que quedaba acá, ¿sí?, era en definitiva la transformada Z de nuestra respuesta al impulso, donde esa variable Z era este número complejo e a la j omega 0k. ¿Sí? Entonces, si definíamos que e a la menos j omega 0 era un numerito Z, ¿sí?, reemplazábamos eso por Z a la menos k, y esto que nos quedaba acá, ¿sí?, no era otra cosa que la transformada Z de la respuesta al impulso de nuestro sistema LTI. Esa transformada de la respuesta al impulso directamente multiplicaba a la entrada de x de n, y de esa forma obteníamos nuestra salida y de n. ¿Sí? Fíjense que acá vamos a tener la transformada, es decir, que no está esto que está acá se comporta en el mundo discreto, en el mundo del tiempo discreto, como un escalar, ¿sí? Esta z quedó definida en función del omega 0, o sea, ya es un número, no es una variable z, sería una variable si este omega 0 fuese un omega, ¿sí? Pero en definitiva es un escalar, por lo tanto la salida es un múltiplo escalar de la entrada, y por eso nos referíamos a las exponenciales complejas discretas como autofunciones de los LTI. ¿Sí? Y en función de eso definimos nuestra transformada Z como la proyección de nuestra señal de entrada, ¿sí?,
en ese universo de exponenciales complejas. Entonces, a la hora de calcular una salida, ¿sí?, se va a poder construir directamente como una combinación lineal, ¿sí?, de algún escalado de las entradas, ¿sí? Entonces no va a haber nada raro por el camino. Y vamos a ver que en definitiva la propiedad de convolución es eso, ¿sí? Es un escalado de esas señales donde ese escalado depende de la respuesta al impulso. Entonces habíamos dicho que la transformada Z se definía de esta manera, proyectábamos nuestra señal en el espacio de un número complejo Z, ¿sí?, que para representarlo en su forma polar nos quedaba muy bien representado como una exponencial compleja, ¿sí?, en donde esa exponencial compleja tenía una fase omega y un módulo R. Y después habíamos realizado la equivalencia entre esa transformada Z y la transformada de Fourier en tiempo discreto, ya que ese numerito, Z a la menos n, lo podíamos descomponer, ¿sí?, en una exponencial real, ¿sí?, el módulo elevado a la menos n y la parte de la exponencial compleja, ¿sí?, que es el que tiene que ver con la fase. Entonces veíamos que en definitiva la transformada Z era la transformada de Fourier en tiempo discreto de la señal escalada por una exponencial real, en donde esa exponencial real va a venir a colaborar en la convergencia de esa transformada de Fourier en tiempo discreto. ¿De qué manera va a colaborar? Y bueno, definiendo una región de convergencia para aquellos valores de R, del módulo de Z, de R, ¿sí?, que permitan que efectivamente esta sumatoria converja y que la transformada de Fourier de este producto exista, ¿sí? Cuando R vale 1, recuperamos la forma de la transformada de Fourier y tenemos esa equivalencia, ¿sí? Si para un valor de R igual a 1 existe la transformada Z, también va a existir la transformada de Fourier. Entonces, en definitiva, ¿sí?, la convergencia se logra cuando el producto xn por r a la menos n, ¿sí?, hace que la sumatoria sobre n de menos infinito a infinito converja. Generalmente, ¿sí?, esa sumatoria es de menos infinito a infinito cuando la x de n, ¿sí?, cuando la x de n tiende a 0 en un extremo y la exponencial real tiende a 0 en el otro extremo, ¿sí? De tal manera que tenemos en los dos extremos que la función tiende a 0, ¿sí? Si en menos infinito o en infinito ese producto de xn por r a la menos n no tiende a 0, la sumatoria no va a tender a 0, ¿sí? Entonces necesitamos que alguna de las dos tienda a 0. A veces esta x de n está multiplicada por alguna función escalón, ya sea izquierda o derecha, y eso también facilita las cosas porque podemos olvidarnos de la sumatoria en uno de los dos extremos y concentrarnos en el extremo donde se dedica a crecer. Habíamos rayado un par de ejemplos de cómo se calculaba la transformada. El ejemplo 10.1, ¿sí?, hablaba de una señal derecha, ¿sí? Fíjense que acá aparece SU de n modulando a la señal, como hablábamos recién. Entonces, cuando uno realiza el reemplazo, SU de n, ¿sí?, viene a reemplazar el límite inferior de la sumatoria, ¿sí? De manera que lo que nos queda es la sumatoria de 0 a infinito de alfa sobre z a la n. Y acá sabemos que esta serie geométrica con la que ya estamos familiarizados va a converger siempre y cuando el módulo de alfa sobre z sea menor que 1. ¿Sí? Entonces, definimos esa condición como la condición matemática para definir la región de convergencia, ¿sí? Es decir, el módulo de alfa sobre z, ¿sí?, menor a 1. Como alfa estaba definido como mayor a 0, alfa y módulo de alfa son exactamente lo mismo, entonces
esto termina, ¿sí?, en la conclusión de que el módulo de Z, ¿sí?, es decir, el radio de ese número complejo en coordenadas polares Z, ¿sí?, tiene que ser mayor a alfa. Y entonces hablábamos de que cuando uno tiene señales derechas, como es este caso, la restricción es del tipo módulo de Z mayor a algo, ¿sí? En este caso, después vimos también que alfa terminaba siendo el polo de esa función racional que termina siendo la transformada que estamos calculando. Entonces la región de convergencia se da como toda esa región que queda por fuera, ¿sí?, por fuera del círculo de radio alfa. Y ocurría lo inverso cuando trabajamos con señales izquierdas. Cuando trabajamos con señales izquierdas, esta U de menos n menos 1, ¿sí?, viene a reemplazar el límite superior, y de esa manera, ¿sí?, cuando cambiamos los límites de la integral para relacionarnos con una serie geométrica de las que ya conocemos, es decir, en donde n se va incrementando, lo que hacemos es dar vuelta el cociente que teníamos, ¿sí? Alfa sobre z a la n es lo mismo que z sobre alfa a la menos n. Entonces tenemos z sobre alfa a la menos n, pero el menos n también lo cambiamos de signo para dar vuelta la sumatoria que tenemos acá afuera. Entonces, esto que nos queda acá va a converger si el módulo de z sobre alfa es menor a 1. Y el módulo de z sobre alfa menor a 1 termina despejado en esta condición donde el módulo de z, ¿sí?, es menor que alfa. ¿Sí? Módulo de z menor a alfa termina implicando, de nuevo, como alfa es el polo de esta transformada que calculamos, ¿sí?, la región interior al círculo de radio alfa, ¿sí? Entonces, asociábamos las funciones izquierdas, ¿sí?, con los círculos, ¿sí?, las regiones circulares interiores a los polos, ¿sí?, interiores a los polos, es decir, la región que queda entre los polos y el origen. Y para las señales derechas, a la región que queda entre los polos y el infinito, ¿sí?, las regiones exteriores. Habíamos definido, al igual que en la transformada de Laplace, ¿sí?, ceros y polos para las funciones racionales, donde los ceros del numerador eran justamente los ceros y las raíces del denominador eran los polos, ¿sí? Y ahí habíamos hecho un pequeño resumen de cómo se comportaba la ROC, ¿sí? Habíamos dicho que efectivamente, como lo que nos interesa es el módulo de Z, van a ser círculos concéntricos al origen, ¿sí?, y no puede contener ningún polo, porque claramente cuando uno evalúa esa función racional en un polo, ¿sí?, esa función se desestabiliza, ¿sí?, y esa función no existe, por lo tanto la transformada no existe, ¿sí? Entonces, son regiones que tienen que ver con círculos, ¿sí?, concéntricos al origen del plano complejo y nunca van a contener polos. Si x de n es naturalmente sumable, ¿sí?, es decir, que no hay que restringirla de ninguna manera, ¿sí?, y tiene duración finita, la ROC va a ser todo el plano Z, ¿sí? Puede tener alguna excepción, ¿sí?, por contener un polo en cero, ¿sí?, o algún polo en infinito, ¿sí?, pero salvo esas excepciones del cero y del infinito, la región de convergencia va a ser todo el plano, ¿sí?, porque no hay ningún tipo de restricción para que una sumatoria que tiene límites finitos, ¿sí?, no converja, salvo que la señal x de n tenga algún salto infinito, ¿sí? Ahí no sería sumable, por eso es que dice que x de n tiene que ser sumable, ¿sí? Y después lo que dijimos, si x de n es derecha, la ROC va a ser la región que quede por fuera del radio igual al polo de mayor valor, ¿sí? Tengo varios polos, qué sé yo, un polo acá, un polo acá, un polo acá, ¿sí? Recién
por fuera del último polo, ¿sí?, voy a tener la región de convergencia, ¿sí?, de la transformada de mi señal derecha, ¿sí? Todo por fuera de esto. Y cuando la señal es izquierda va a ocurrir lo contrario, ¿sí? Si tengo los tres mismos polos, pero la señal en lugar de ser derecha es izquierda, ¿sí?, lo que voy a tener es la región interior, ¿sí?, a ese polo de menor valor, ¿sí? Esto que queda acá. En este caso, ¿sí?, si ese fuera el caso de la función, eso no incluye al círculo de radio 1, por lo tanto, si la señal fuera izquierda, no tendría transformada de Fourier. Ahí hay un ejemplito, ¿sí?, que es de una señal que es finita, ¿sí? Es el ejemplo 16, x de n es alfa a la n para valores de n entre 0 y n. ¿Sí? Es decir, tengo n más 1 valores que son distintos de 0. ¿Sí? Y vale 0 para cualquier valor negativo de n o mayor que n. ¿Sí? Alfa a la n mayúscula, ¿sí?, es un número real, por lo tanto esa señal es sumable, ¿sí?, y tiene duración finita porque tengo que sumar nada más que n más 1 valores. Entonces, esa señal que estoy proponiendo para transformar debería tener como región de convergencia todo el plano, ¿sí?, con alguna excepción quizá en 0 o en el infinito. Escribimos la forma de la transformada, la definición, ¿sí? Tenemos que alfa a la n es nuestra señal cuando la n va de 0 hasta n, por eso trabajamos sobre los límites de la sumatoria, ¿sí? Entonces, lo que construimos es una serie geométrica, ¿sí?, pero de duración finita. ¿Cómo se resuelve una serie geométrica de duración finita? Eso es 1 menos la raíz a la cantidad de términos dividido 1 menos la raíz. Es una fórmula que no me acuerdo si hemos deducido aquí, pero está en cualquier libro. Si este n grande tiende a infinito, ¿sí?, alfa sobre z debería ser un número menor a 1, y algo menor a 1 elevado al infinito debería tender a 0. Entonces ahí recuperamos el resultado de nuestra sumatoria infinita, ¿sí?, que es un resultado que ese seguro ya lo conocemos. ¿Qué me da esto? Bueno, cuando multiplico por z a la n más 1 arriba, ¿sí?, me aparece este 1 sobre z a la n más 1 acá abajo. Y si multiplico por z acá abajo, me aparece un z arriba. Entonces esto queda z a la n. Creo que sobra este. No estoy tan seguro, pero se me hace que sí. Porque multiplico por z a la n más 1 arriba y me aparece z a la n más 1 acá y queda el alfa solito. Y eso lo compenso con el z a la n más 1 dividiendo. Pero después tengo que multiplicar por z arriba y abajo para que me aparezca este z. Entonces acá me va a quedar z a la n. Entonces, acá aparentemente tengo n polos en 0, ¿sí?, n polos en 0 y un polo en alfa. Y tengo n más 1 ceros, ¿sí?, n más 1 ceros en alfa a lo que vaya dando, ¿sí?, para los diferentes valores de n más 1. Entonces habíamos dicho que si las señales tenían duración finita y eran sumables, la región de convergencia era todo el plano, salvo quizá
cero o infinito. ¿Sí? Acá tenemos n polos en el origen, ¿sí? Y después tenemos n más 1 ceros, ¿sí? En un círculo de radio alfa. Que en realidad no importan esos ceros para la región de convergencia. ¿Sí? Serían estos n más 1 ceros que están acá dándole toda la vuelta. Cada vez más grandes son los ceros. Entonces, aparece un cero en alfa, ¿sí? Hay aparentemente un cero en alfa. Eso da por tierra con lo que veníamos diciendo de que la región de convergencia tiene que ser todo el plano. ¿Cuál es el tema acá? El polinomio del numerador, z a la n más 1, menos alfa a la n más 1, ¿sí? Es múltiplo del polinomio del denominador, z menos alfa. ¿Sí? Si ustedes usan algo parecido a lo que habían aprendido en la secundaria, como el quinto caso de factoreo, ¿sí? O usan la regla de Ruffini para dividir estos dos polinomios, van a ver que la división entre el numerador y el denominador les da exacto, ¿sí? En realidad les da un polinomio de orden n, ¿sí? Que tiene n términos, entonces es muy tedioso escribirlo, ¿sí? Esta forma que tiene esto es mucho más compacta, pero lo cierto es que z menos a es un divisor entero de z a la n menos 1 menos alfa a la n menos 1. Entonces, este polo que podría llegar a aparecer, ¿sí? Se cancela con uno de esos n más 1 ceros que tienen ahí, ¿sí? Y esto es un efecto que muchas veces es buscado cuando se acoplan sistemas LTI, ¿sí? En cascada. ¿Qué es lo que se busca? Justamente agregar, a veces se agregan ceros que puedan cancelar polos que hagan el sistema inestable. ¿Qué serían polos que hagan el sistema inestable? Bueno, si tienen un LTI causal, si están trabajando con señales derechas, cualquier polo de módulo menor a 1, ¿sí? Cualquier polo de módulo mayor a 1, perdón, para señales derechas, haría el sistema inestable. ¿Sí? Porque si ustedes ya tienen un polo mayor a 1, la región de convergencia arranca de ahí para afuera y nunca incluiría al círculo unitario. Entonces, ustedes pueden poner algún sistema trabajando en serie, conectado antes o después de ese sistema LTI, van a tener un LTI más complejo, pero ese cero que están agregando puede llegar a cancelar el polo de inestabilidad del sistema original. ¿Sí? Entonces, pueden agregar algo, pueden aumentar la complejidad del sistema, pero eso puede llegar a hacerlo más estable. ¿Sí? Puede ocurrir lo mismo para determinadas señales de entrada. ¿Sí? Ustedes pueden tener un LTI que es inestable para una determinada respuesta al impulso, pero con una determinada entrada les va a agregar un cero, ¿sí? Que cancela ese polo, ¿sí? Y van a tener una respuesta estable. ¿Sí? Entonces, a partir de esto vemos dos cosas. Por un lado, de que la región de convergencia de esta señal, ¿sí? Que es sumable y que es de duración finita, es efectivamente todo el plano excepto el cero, ¿sí? Donde tienen todos esos polos ahí. ¿Por qué el cero? Porque es una señal, ¿sí? Que es toda positiva, ¿sí? No tiene ningún valor negativo. Si tuviese algún valor negativo, ¿sí? También habría algún polo en infinito, pero este no es el caso. Y como segunda conclusión, esto que les acabo de mencionar, que uno a veces puede conectar en cascada a algún sistema, ¿sí? Que posea un cero, de manera de cancelar algún polo de inestabilidad, algún polo de módulo mayor a 1 que pueda llegar a tener el LTI original. Y a través de eso lo puede estabilizar. ¿Sí? Eso es algo muy conocido en electrónica de control, ¿sí? Bueno, no dice electrónica porque es lo que más frecuentemente se usa para controlar sistemas, ¿sí? Pero en general,
en los sistemas de control discretos es lo que uno termina utilizando cuando tiene polos que no son naturalmente estables, ¿sí? Pone en cascada algún sistema que tenga un 0 que permita cancelar ese polo. Después viene la implementación de eso y cómo las tolerancias de los componentes hacen de que ese sistema que está acoplando no tenga el 0 exactamente en el mismo lugar donde tiene el polo, el LTI original, ¿sí? Y eso genera ciertas tolerancias y cierta inestabilidad intrínseca, ¿sí? Pero eso es una discusión para mucho más adelante, si es que alguna vez llegan a implementar sistemas de control en el mundo físico, ¿sí? En el mundo informático uno define las funciones que quiere y ya está, ¿sí? Uno tiene algún determinado filtro para una señal, un procesamiento de imágenes o lo que sea, y si uno es el que define las funciones de transferencia, ¿sí? Eso se puede hacer de manera exacta, no hay como errarlo. Pero cuando uno tiene que ir a fabricarlo con componentes electrónicos, ahí se le puede complicar un poco, dada la tolerancia de los componentes. Y por último, dijimos que cuando nuestra señal era bilateral, la región de convergencia, si es que existía, va a ser una banda circular entre el polo derecho, ¿sí? El polo de la señal derecha de menor valor, ¿sí? Es decir, lo que queda por fuera del último polo derecho, y lo que queda por dentro, ¿sí? Del primer polo izquierdo. Y ahí tenemos el ejemplo 17, que es el que sigue al que acabamos de hacer, que es una señal también conocida, que es x de n igual a b a la valor absoluto de n, ¿sí? B a la valor absoluto de n tiene dos versiones, ¿sí? Cuando b es menor que 1, ¿sí? A medida que n crece, ¿sí? B a la 0 es 1, para cualquier caso, pero si B es menor a 1, a medida que n crece, la función se tiende a ser asintótica a 0, ¿sí? Y en principio esa función tendría transformada, ¿sí? Porque tienden los dos extremos a 0, ¿sí? Pero si el B es mayor a 1, ¿sí? Esa función tiende a crecer, ¿sí? Tanto en menos infinito como en infinito, ¿sí? Esto es para b mayor a 1 y esto es para b menor a 1, ¿sí? B igual a 1, ¿cómo sería? Una línea recta. Una recta horizontal, ¿sí? Sí. Porque 1 a la n, independientemente del valor de n, es 1, ¿sí? Es el caso menos interesante. Entonces, si reescribimos, ¿sí? Eso como las dos partes, la parte derecha es b a la n por u de n y la parte izquierda es b a la menos n por u de n menos 1. Transformamos eso, ¿sí? B a la n por u de n, ya lo hicimos en el ejemplo 10.1, ya sabemos que eso da z sobre z menos b. Como tiene un polo en b, la restricción es valor absoluto de z mayor a b. Y para la parte izquierda, ¿sí? Eso nos da z sobre z menos 1 sobre b, donde la restricción es z, ¿sí? Menor que b a la menos 1. ¿Sí? Entonces, para la parte derecha tenemos una restricción de tipo z mayor a algo, y para la parte izquierda tenemos una restricción del tipo z menor a algo, ¿sí? Entonces, antes de hacer eso gráficamente y volvernos locos, lo podemos describir, ¿sí? Podemos dejar ese módulo de z acá en el medio y sabemos que módulo de z es mayor a b, ¿sí? Y módulo de z es menor que b a la menos 1. Entonces, como tengo signos, ¿sí? Duros, estrictos, ¿sí? No es mayor igual o menor igual, ¿sí? Es estrictamente mayor, ¿sí? Estrictamente menor. Directamente puedo sacar el z del medio y me voy a quedar con, ¿sí? Que b tiene que ser menor que b a la menos 1. ¿Y cuándo se da ese caso de que b es menor que b a la menos 1? Bueno, solamente si b es menor que 1. ¿Sí? Si b es mayor a 1, ¿sí?
1, 2, 3, 4, ¿sí? B a la menos 1, ¿sí? Da un medio, un tercio, un cuarto. Y ahí B es mayor que B a la menos 1. Entonces, la única chance de que estas dos condiciones se den en simultáneo es de que B sea menor que 1. Y es lo que veíamos gráficamente en la función. Necesitamos que B sea menor a 1 para que vaya decayendo tanto en infinito como en menos infinito, ¿sí? Y si uno lo pone en forma gráfica a las dos condiciones, ¿sí? Valor absoluto de Z mayor a B es lo que queda por fuera, ¿sí? del círculo de radio B. Mira qué lindo círculo. Lo que queda por fuera. Y la otra condición es que la norma de Z sea menor que 1 sobre B, ¿sí? Si 1 sobre B es más chico que B, ¿sí? Lo que va a obtener es un círculo interior acá y la región de convergencia hacia el interior de ese círculo, porque es una señal izquierda, y no va a haber ningún tipo de solapamiento entre las dos regiones de convergencia, por lo tanto no va a existir la transformada. Para que exista necesito que B a la menos 1 sea mayor que B, ¿sí? De manera de poder trazar ese círculo por fuera de B, ¿sí? Y tener la región de convergencia hacia el interior, ¿sí? De manera que voy a obtener la región de convergencia de la función como este anillo, ¿sí? Entre B y B menos 1, B a la menos 1. Pero eso va a ser posible solamente si B es menor que 1, ¿sí? Entonces, de manera bastante tediosa y reiterativa, ¿sí? De tres maneras distintas estamos verificando cuál tiene que ser la condición para que esa función B a la valor absoluto de n efectivamente converja y tenga una posible transformada. Y después tenemos algo que se volvió medio típico, ¿sí? En el estudio de transformada de Laplace, pero lo podemos volver a recuperar ahora en la transformada Z, y es analizar el caso de una antitransformada, cómo tiene que ser la señal temporal para que esa transformada realmente exista, ¿sí? Cómo tiene que ser la señal temporal para que esa transformada tenga sentido, ¿sí? Y acá lo que tenemos son dos polos, un polo en 3, un polo en Z a la menos 1, un polo en un tercio, ¿sí? Un polo en un tercio, más o menos por acá, un polo en un tercio y un polo en 2, ¿sí? Y un polo en 2. Entonces, de nuevo, trazamos los dos círculos, ¿sí? El que corresponde a cada uno de los polos. Y tenemos muchas opciones, como siempre, tenemos 4, ¿sí? Que los dos polos correspondan a partes derechas de la señal, que los dos polos correspondan a partes izquierdas, ¿sí? O que tengamos una señal bilateral, es decir, que un polo pertenezca a una parte derecha y y el otro polo pertenezca a una parte izquierda, ¿sí? Entonces, ahí están los dos polos, ¿sí? Si nuestra señal es derecha en los dos casos, ¿sí? La región de convergencia va a ser lo que quede por fuera de 2, ¿sí? Y voy a tener dos señales derechas, ¿sí? Si la señal es izquierda, voy a tener lo que quede, ¿sí? Por dentro de un tercio, ¿sí? Y ahí, en ninguno de los dos casos, voy a tener un sistema estable.
Entonces, si yo quiero tener un sistema estable, necesito que la región de convergencia sea este anillo que queda acá en el medio. Entonces, para poder contar con ese tipo de región de convergencia, ¿qué voy a necesitar? Que el polo que está en 2 esté asociado a una señal izquierda, es decir, que la región de convergencia sea del 2 hacia adentro, ¿sí? Y que la región de convergencia asociada al 1/3 sea derecha, ¿sí? Esa es la única alternativa que tengo para tener un sistema estable, ¿sí? Si tengo que el 1/3 es izquierdo y el 2 es derecho, ¿sí? No tengo región de convergencia posible. Esa ya directamente no existe. Entonces, la única combinación posible para tener un LTI estable, ¿sí? Es ese anillo que se da entre 1/3 y 2. Entonces, para tener ese anillo, el P1, es decir, el 1/3, corresponde a una señal derecha, a todo lo que va a quedar por fuera de ese círculo de radio 1/3, y P2 a una señal izquierda, ¿sí? Y entonces, ahí podemos recién obtener la señal original. Hago fracciones parciales. Fíjense, hoy quería mostrarles. Cómo hacer fracciones parciales con SIMPI. Aprovechando que esto anda bien. ¿Se ve la consola de mi compu? Sí, sí, sí. Bien. Se ve. Entonces importo SIMPI, defino Z como un símbolo, ¿sí? No me importa si es real, si es imaginario, directamente lo defino como un símbolo. SIMPI tiene, para sus funciones de simplificación, opciones de definir los números como reales positivos, etcétera, etcétera. Pero en este caso Z es Z, es un complejo y puede valer cualquier cosa. Y voy a definir mi F, ¿sí? Como esa función que está ahí. 1 sobre 1 menos 1/3 por Z a la menos 1 por 1 menos 2 sobre Z, ¿sí? Era la función original, ¿sí? Que tenía acá en la presentación, ¿sí? 1/3 sobre Z por 1 menos 2 sobre Z. Entonces defino F y lo que me va a convenir hacer es separar en fracciones parciales no F, sino F sobre Z. ¿Para qué hago eso? Porque si yo hago fracciones parciales, me va a quedar un escalar arriba. Y lo ideal es que me quede un escalar por Z, de manera de tener la función típica de Z sobre Z menos algo, ¿sí? Un monomio de Z y arriba un Z multiplicando. Entonces no voy a hacer fracciones parciales de F, sino de F sobre Z, ¿sí? Estuve jugando hoy y le había puesto algunos coeficientes para ver lo que daba. Entonces, si yo hago fracciones parciales, me va a quedar menos 0.2 sobre Z menos 1/3 más 0,4 sobre 1/3 Z menos 2/3, ¿sí? Esta la puedo copiar así como está, 0,2 sobre Z menos 1/3, y esta otra me conviene multiplicar por 3 arriba y abajo, entonces me va a quedar 1,2 arriba por Z menos 2, ¿sí? Que efectivamente eran los polos que tenía originalmente, ¿no? Entonces, volvemos acá. Esto es lo que obtuve recién haciendo mis fracciones parciales, ¿sí? Y a partir de esto ya puedo escribir directamente la función temporal, ¿sí? Que representa un sistema estable, es decir, el polo en 1/3, ¿sí? Va a ser una señal derecha, ¿sí? Fíjense que acá en vez de escribir 1/3 a la n, lo pongo como 3 a la menos n, ¿sí? Una paquetería para que quede más prolijo nada más. Y la parte que tiene el polo en 2 lo escribo como una señal izquierda, ¿sí? Según como habíamos hecho la antitransformada en el ejemplo 10.2, ¿sí? de la señal izquierda.
Esto es en resumen lo que veníamos conversando, las regiones de convergencia, ¿sí? Señales finitas que son positivas, es todo el plano excepto cero. Señales finitas que son negativas, es todo el plano excepto infinito. Señales que son bilaterales, de duración finita, ¿sí? Es todo el plano excepto cero e infinito. Y para señales infinitas tenemos señales derechas, lo que queda por fuera del círculo, señales izquierdas, lo que queda por dentro del círculo, y señales bilaterales, ¿sí? Lo que podamos llegar a tener, ¿sí? En ese interjuego de tener algunas señales derechas y algunas señales izquierdas, para que exista algún tipo de solapamiento y tengamos este tipo de región, ¿sí? Si ese solapamiento no existe, no existe la transformada. Bien, lo último que quería recuperar de la clase pasada era la transformada Z inversa, ¿sí? Habíamos dicho que esta integral, ¿sí? Esta integral para recuperar la x de n original en función del x de z, era una integral de trayectoria, en una trayectoria cerrada, ¿sí? Transitando toda esa trayectoria dentro de la región de convergencia, ¿sí? Puede ser tranquilamente un círculo o cualquier otra trayectoria, pero nunca se puede salir de la región de convergencia, ¿sí? Tiene que ser, además, una trayectoria cerrada. Es una integral de trayectoria cerrada en el campo complejo, ¿sí? Es un tipo de operación para los cuales no hemos tenido suficientes cursos de análisis, ¿sí? Así que la vamos a ver de lejos y vamos a hacer todas nuestras antitransformadas, ¿sí? Por tabla y por propiedades. Propiedades que ya fuimos discutiendo, ¿sí? Un poco la clase pasada, vamos a seguir recuperándolas ahora. Por supuesto que al estar basado en un operador sumatoria, la transformada Z es lineal, al igual que todas las transformadas que vimos, y va a tener de manera sobresaliente, una de las propiedades más importantes, es la de desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Es una propiedad que, como siempre, se demuestra al igual que en la transformada de Fourier en tiempo discreto, ¿sí? Haciendo un simple cambio de variables, ¿sí? Así que no haría falta que la estemos demostrando de manera rigurosa. O sí haría falta, qué sé yo, pero vamos a ir un poco más rápido porque acá en la convolución, ¿sí? La mecánica de la demostración es idéntica a ese cambio de variables, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la transformada Z de la convolución entre dos señales, ¿sí? Reemplazamos x1 es de k, ¿sí? x2 de n menos k, ¿sí? Esto es x1 de n convolucionado con x2 de n, ¿sí? Y lo que queda por fuera, ¿sí? Es la transformada z de esa convolución. Entonces ahí empezamos a hacer nuestro juego de cambio de variables, ¿sí? A n menos k le llamamos eta, ¿sí? Podría haber elegido otra letra griega si aprendían una nueva. No sé quién era el que se puso contento de aprender una letra griega nueva. Entonces z a la menos n pasa a ser z a la menos eta más k, ¿sí? Si n menos k es z, paso el k sumando al otro lado y n me va a quedar eta más k. De esa manera, ¿sí? Puedo separar entre un z a la menos k y z a la menos n, y ahí puedo separar las dos sumatorias. Hay una que únicamente tiene, ¿sí? Variable k, y la otra que antes tenía variable n, ahora tiene variable eta, ¿sí? Y en definitiva lo que obtengo es el producto de las dos transformadas por separado. Entonces esto es la transformada de x1 y esto es la transformada de x2, ¿sí? Y es lo que obtengo acá. Formalmente, ¿sí? Estoy demostrando en un sentido la propiedad de convolución, ¿sí? La transformada de la convolución entre dos señales discretas es el producto de sus transformadas z, ¿sí?
está la propiedad en el sentido inverso, que es decir que la transformada de dos señales, del producto de dos señales discretas, me va a dar la convolución en el dominio Z, ¿sí? La convolución de las dos funciones transformadas en Z. Ahí la convolución se vuelve a definir como una operación integral, no como una operación sumatoria, porque acá estábamos trabajando sobre la convolución temporal, ¿sí? Después, al igual que hicimos con la transformada de Fourier en tiempo discreto, tenemos la primera diferencia, ¿sí? Que es un equivalente bastante burda, pero es el primer equivalente, el más natural de todos, de equivalente a la operación de derivada en el campo continuo, ¿sí? Y ahí directamente aplicamos la propiedad de desplazamiento, ¿sí? Y la de linealidad, ¿no? Porque tenemos una diferencia, entonces hacemos la diferencia de las transformadas. La transformada de x de n es xz, y la transformada de x en n-1, ¿sí? Aplico la propiedad de desplazamiento y me va a quedar z a la menos 1 por x de z. Saco factor común x de z, me queda 1 menos 1 sobre z, multiplico por z arriba y abajo, ¿sí? Y obtengo la propiedad de desplazamiento, la propiedad de la primera diferencia, ¿sí? X de z por ese factor z menos 1 sobre z, ¿sí? Ese factor, ¿sí? Es el que aparece multiplicando cuando uno trabaja sobre esta primera diferencia. Fíjense que a diferencia de otras operaciones, cuando hacíamos la derivada, ¿sí? Nos aparecía multiplicando la variable directamente, ¿sí? Por ejemplo, en Laplace, ¿sí? Hacíamos la derivada de x de t, ¿sí? Y nos aparecía multiplicando s directamente. Acá cuando tenemos una diferencia de este tipo, ¿sí? En el desplazamiento nos aparece multiplicando el z, ¿sí? Pero en el contexto más global de lo que podría ser el equivalente a la derivada, nos aparece este cociente de polinomios, ¿sí? Donde tengo un 0 en 1 y un polo en 0. Y tengo el equivalente, ¿sí? No el equivalente, sino el homólogo a la integral, ¿sí? Que es la sumatoria de acumulación, ¿sí? La sumatoria de k igual 0 hasta n de x de k. Esto ya lo habíamos demostrado también en la transformada de Fourier en tiempo discreto, ¿sí? Sacábamos un término fuera y definíamos esa función y de n en función del límite superior de la sumatoria. Y lo que obtengo es esto, es el factor inverso al que obtuve acá, ¿sí? De nuevo, cuando trabajábamos en el mundo continuo con Laplace, por ejemplo, cuando transformábamos una derivada aparecía el s multiplicando, y cuando transformábamos una integral aparecía 1 sobre s. Bueno, acá en cierta forma pasa un poco lo mismo, aparece el recíproco de este factor, ¿sí? Aparece el recíproco de este factor, ¿sí? A la hora de definir la propiedad de acumulación, ¿sí? Entonces, tenemos también cierto paralelismo entre cómo se comportaban de manera similar entre la derivada y la integral, ¿sí? Acá entre la primera diferencia y la acumulación. El factor que aparece es idéntico, solo que aparece con su recíproco, ¿sí? En un sentido o en el otro. Y acá está claro, por supuesto, ¿sí? Que el módulo de z, ¿sí? Tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué tiene que ser mayor a 1? Bueno, si es 1, esto se desestabiliza, aparece una discontinuidad acá, ¿sí? Ya lo habíamos visto también en la transformada de Fourier en tiempo discreto, ¿sí? Y si, o sea, tiene que ser distinto de 1. Ahora la pregunta ¿es mayor o menor a 1? Y claramente esta sumatoria es una sumatoria que viaja hacia la derecha, ¿sí? Va de 0 hasta n. Entonces,
al ser la acumulación una operación de tipo causal, del tipo derecha, ¿sí? La restricción que tenemos que tener es de z mayor a algo, ¿sí? Y en este caso, como ya hemos dicho, tiene que ser mayor a 1. Después, algo que muchas veces ayuda a operar antitransformadas, ¿sí? Es la aparición del factor z, ¿sí? Cuando uno tiene que compensar una derivada en z, ¿sí? Acá sí aparece directamente multiplicando, como hablábamos recién, del equivalente a la transformada de Laplace en continuo, ¿sí? Y tiene, al igual que en la transformada de Laplace, un teorema del valor inicial y un teorema del valor final. ¿Sí? Teorema del valor inicial, ¿sí? Nos ayuda a determinar las condiciones iniciales o a verificar muchas veces las condiciones iniciales de la función que tenemos sin necesidad de terminar de antitransformarla, ¿sí? Directamente podemos operar en el dominio Z y obtener las condiciones iniciales temporales de esa función X. Ahí lo que hacemos, al igual que en Laplace, ¿sí? Es el límite de z tendiendo a infinito, ¿sí? Z tendiendo a infinito hace que ese término que está multiplicando en la transformada z a la menos n, ¿sí? Tienda a 0, entonces el único valor, ¿sí? Que termina siendo distinto de 0 o no tendiendo a 0 es z a la 0, cuando n vale 0. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de señales derechas, ¿sí? Es el teorema del valor inicial cuando, ¿sí? N, x de n es nula para todo n menor a 0. ¿Sí? Si no, z a la menos n para valores negativos de n diverge. Entonces, cuando z tiende a infinito, el único valor no nulo termina siendo el z a la 0, que pasa a ser 1, por lo tanto recuperamos x de 0. Y el teorema del valor final es un poquito más complicado de entender, con lo mismo que pasa en Laplace, ¿sí? Pero en definitiva, lo que nos ayuda a estudiar cómo se comporta la señal temporal x de n a tiempo infinito, es decir, sobre todo si va a ser estable o no va a ser estable, si va a tender a 0 o si va a tender a un valor finito, ¿sí? Lo que hacemos es el límite de z tendiendo a 1 de 1 menos z a la menos 1 por x de z. ¿Sí? Esto es el enunciado del teorema del valor final para transformada z. Y acá tenemos, como les había anticipado, el tema de lo que nos va a ayudar a resolver ecuaciones en diferencia, si es el desplazamiento en el tiempo, ¿sí? hacia adelante en señales derechas, ¿sí? Entonces, tenemos una función x, ¿sí? Desplazada n0 unidades, ¿sí? Hacia adelante, x más n0. Y escribimos su transformada z, ¿sí? X de n más n0 por z a la menos n. Estamos haciendo hincapié en que la señal es derecha, entonces la transformada arranca en n igual a 0. ¿Sí? Si fuese la transformada bilateral, esta propiedad ya la conocemos y me aparece z a la n0 multiplicando afuera. No hace falta inventar nada si la señal es bilateral. Acá la particularidad surge cuando uno contempla señales derechas y está utilizando una transformada z de tipo unilateral, ¿sí? Es decir, la sumatoria arranca en 0. Me fabrico una variable nueva, eta igual a n más n0, ¿sí? Eta igual a n más
n0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando n tiende a infinito, eta tiende a infinito. Entonces, el límite superior no me cambia. ¿Sí? Acá tengo menos n. ¿Sí? Si yo quiero menos n, puedo pasar el n restando de aquel lado y el eta viene restando de este. Entonces, menos n me queda n0 menos z. Y es lo que reemplazo acá. Y el límite inferior de la sumatoria es lo que vale eta cuando n vale 0. Si yo hago en esta ecuación n igual a 0, ¿sí? Si yo hago n igual a 0, eta me queda igual a n0. Entonces la sumatoria me queda desde n0 hasta infinito. Entonces ahí puedo sacar z a la n0, como lo he hecho en otros casos, ¿sí? Lo saco afuera y me queda esto, que no es la transformada z de x. Si bien acá adentro tengo lo que necesito, x de eta por z a la menos z, eso es claramente igual a la definición de transformada z, ¿sí? El límite inferior de la sumatoria no corresponde, es n0. Y yo necesito que el límite inferior de la sumatoria sea 0 para poder definir esto como la transformada z de x de n. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le agrego los términos que le faltan a esa sumatoria, ¿sí? Y así como se los agrego sumando, se los agrego restando, ¿sí? Pongo este término con los elementos que me faltan, ¿sí? Fíjense, tengo la sumatoria, arranca en n0 de x de eta por z a la menos z. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Me están faltando todos esos elementos de la sumatoria que van de 0, ¿sí? A eta menos 1. Si le pongo de 0 a eta, me va a quedar repetido de 0 a n0, me va a quedar repetido el n0 y lo voy a tener dos veces. Entonces, tengo que ir de 0 hasta n0 menos 1. ¿Sí? Por x de eta, z a la menos z. Y así como lo sumé, lo resté. ¿Sí? Después junto a estos dos, y ahí sí tengo la sumatoria de 0 a infinito de x de eta por z a la menos z, y esto efectivamente es la transformada z de x de n, ¿sí? X de z. Pero me quedó colgadito el término que puse para compensar esos términos que agregué. Entonces, hago distributiva, ¿sí? Z a la n0 por x de z me va a quedar ese primer término, ¿sí? Y después acá, ¿sí? Voy a tener z a la n0, ¿sí? La voy a hacer distributiva, entonces me va a quedar z a la menos z más n0, ¿sí? O bien a la n0 menos z. Y acá, vaya a saber por qué, no me acuerdo muy bien, le cambié la variable. Pero tranquilamente esto podría haber seguido siendo eta. Creo que le puse j porque es la que usa en el libro. Pero ¿qué voy a tener? Voy a tener que, para compensar ese desplazamiento en la señal derecha, voy a tener que agregar todos los términos de mi función desde 0 hasta n0 menos 1. ¿Sí? Claramente, ¿sí? Si n0 vale 1, o sea, el desplazamiento es de una sola unidad, lo único que voy a necesitar es la condición inicial, x de 0. Pero si n0 es más grande, voy a empezar a necesitar x de 0, x de 1, ¿sí? X de 2, ¿sí? Y eso va multiplicado por z a la n0 menos j. ¿Sí? Cuando n0 vale 1, no tengo problemas, esto es x de 0 por z. ¿Sí? Cuando n0 vale 2, voy a tener dos términos. ¿Sí? Voy a tener el de 0, ¿sí? Voy a tener x de 0 por z a la 2 menos 0. ¿Sí? Entonces voy a tener z cuadrado por x de 0 menos, ¿sí? X de 1 por z a la 2 menos 1. ¿Sí? Z cuadrado por x de 0 menos z por x de 1. ¿Sí? Y así, con esta formulita pueden construir el término que quieran a la hora de agregar
condiciones iniciales, ¿sí?, a la hora de sumar, ¿sí?, a la hora de resolver una ecuación en diferencia, ¿sí? Claramente eso en la práctica ya lo estuvieron haciendo. Ahora saben de dónde cuerno sale. Entonces, si aplicamos esta fórmula, ¿sí?, para diferentes desplazamientos, ¿sí?, es lo que veníamos diciendo recién, para un desplazamiento de 1 voy a tener z por x de z menos x de 0 por z. ¿Sí? Creo que Luis también le llamó la atención el otro día respecto de esto, donde esto es distinto de Laplace, ¿sí?, porque ya a partir de la primera condición inicial me aparece un z multiplicando, ¿sí?, y si tengo dos condiciones iniciales, ¿sí?, ya me aparecen dos, en los dos términos me aparecen z cuadrado y z, ¿sí? Y así para los términos de desplazamientos que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Van a aparecer zetas al cubo, ¿sí?, tanto en la transformada de la señal como en los que van a tener las condiciones iniciales, ¿sí? Voy a tener z cubo por x de 0 menos z cuadrado x de 1, z x de 2. Y así. Entonces, vamos a resolver un par de ejemplos, ¿sí? Algunos van a ser similares a los que vieron en la práctica y otros también, pero vamos a ir encontrándole alguna vuelta de rosca para que puedan ver alguna beta distinta, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de libro, y de n más 2 igual a 5y de n más 1 menos 6y de n, con condiciones iniciales y de 0 igual a 2 y y de 1 igual a 3. Vamos a aplicar la fórmula, ¿sí?, que vimos recién. Transformamos el y de n más 2, eso me va a dar z cuadrado y de z menos z cuadrado y de 0 menos z y de 1. 5y de n más 1, va a aparecer el 5 multiplicando a todo. Por favor, no se olviden de que esto multiplica también a este término. Y el 6y de n es el que se transforma más fácil y pasa a ser 6y de z. Reemplazo por las condiciones iniciales, ¿sí? Y de 0 es 2, esto me queda 2z cuadrado, esto me queda 3z, esto me queda 2z. Saco factor común y de z, ¿sí?, me va a quedar z cuadrado menos 5z más 6. Y del otro lado me van a quedar los términos asociados a las condiciones iniciales. 2z cuadrado, 3z, ¿sí?, 3z que está negativo pasa positivo, igual que el 2, ¿sí?, y 2z, ¿sí?, fíjense, pasa a ser 10z. Hago menos 3, menos 2, no. 2 por 5, 10, aparece 10z. ¿Sí? Y ahí sí tengo la función racional, ¿sí?, que voy a utilizar para encontrar la solución, ¿sí? Puedo ir a hacer fracciones parciales. F la voy a definir como 2 por z, z, menos 7 por z, sobre z por z, menos 5 por z, más 6. Y de nuevo lo que voy a hacer es fracciones parciales de f sobre z, ¿sí? Y ahí tengo 3 sobre z menos 2, menos 1 sobre z menos 3, ¿sí?, que es esto que tenía acá. Paso este z de nuevo multiplicando, ¿sí?, y obtengo esos dos términos que ahora ya son triviales de antitransformar, y obtengo mi solución temporal, ¿sí? 3 por 2 a la n por u de n menos 3 a la n por u de n, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos trabajando con este tipo de sistemas estamos suponiendo, ¿sí?, que la señal y es derecha, ¿sí?, porque
si no, no podría utilizar la propiedad que acabo de demostrar de cómo meter las condiciones iniciales ahí dentro, ¿sí? Eso solo funciona si estamos considerando señales derechas, ¿sí? Para señales izquierdas hay que deducir otra propiedad, ¿sí? Y va a tener algunos numeritos o algunos signos distintos. Entonces ahí tengo mi señal, y una de las cosas que puedo hacer, más allá de que esté seguro de que hice todo bien, es por lo menos verificar que se den las condiciones iniciales. Entonces evalúo y en 0 y y en 1, ¿sí? Hago 3 por 2 a la 0 por u de 0, ¿sí? 3 por 1 por 1, 3, menos 3 a la 0 por u de 0, menos 1 por 1, 3 menos 1, 2. Y de 0 está bien, y y de 1 hago 3 por 2 a la 1 por u de 1, eso me queda 3 por 2, 6, 3 por 2 por 1, 6, más 3 a la 1 por u de 1, eso es 3 por 1, es 3, 6 menos 3 es 3. Un aplauso para el asador. Entonces, acá tienen un ejemplo de libro, ¿sí? Después Luis se encarga de elegir funciones extremadamente feas para el parcial, así que la recomendación es que practiquen mucho. Pero fíjense que la mecánica en sí no es nada complicada. Como siempre, la recomendación es que cuando llegan a este punto, ¿sí? ¿Sí? Digan cómo quedarían sus fracciones parciales sin calcular este 3, a este 3 lo llaman a este 1 lo llaman B, ¿sí? Y pasan a definir esto en función de A y B, ¿sí? Y después siguen haciendo el parcial, y si cuando vuelven, porque ya terminaron todo, tienen ganas de calcular los valores de A y B, los calculan, informan la solución, pero recién ahí van a poder saber si se verifican las condiciones iniciales. Si tienen Profe, dudas, si quieren verificar las condiciones iniciales, van a tener que calcular A y B. Sí, ¿va a haber alguna modificación del tiempo para el segundo parcial? voy a ver el parcial cuando esté hecho, Ok, ok. en función de cómo quede. Voy a ver si lo extendemos un poco o lo hacemos más corto. Gracias. No se quejen que bajo presión trabajan mucho mejor, así que es un bien que les hacemos darle tan poco tiempo. Si no tienen mucho tiempo de sobra y vuelven, se confunden, dudan de lo que hicieron. Bien, acá hay otro ejemplo, también bastante trivial, pero lo que tenemos ahora es un sistema, ¿sí? Un sistema definido en función de una salida y una entrada, ¿sí? X de n y Y de n. Y acá la equivalencia se da en términos de considerar el valor actual de la entrada y de la salida y el valor anterior de la entrada y de la salida. Y acá no me están dando condiciones iniciales, presten atención a eso, no me están dando condiciones iniciales, por lo tanto no puedo hacer ningún tipo de suposición sobre el sistema, ni si es derecho, ni si es izquierdo, y tampoco puedo aplicar ningún tipo de condición inicial a la transformación de esto. ¿Para qué me dan esto? Y probablemente para estudiar la estabilidad del sistema. Una forma de pensar esto es que uno puede tener una combinación lineal, ¿sí?, de diferentes escalares y diferentes desplazamientos, ¿sí? En este caso, para el k igual a 0, ¿sí?, tengo a sub k igual a 1, y para el k igual a 1 tengo a sub k igual a menos un medio, ¿sí? Y del lado derecho, ¿sí?, el b sub 0 es igual a 1 y el b sub 1 es igual a un tercio, ¿sí? Y de ahí uno transforma esto. Fíjense que esto es una combinación lineal, entonces uno puede directamente operar la transformada sobre esta combinación lineal. Los escalares van a salir afuera y la y va a quedar multiplicada por el factor z a la k, ¿sí? Entonces, la transformada
de lo que después va a pasar a ser el denominador, ¿sí? Porque después yo acá voy a sacar factor común y de z, ¿sí? Va a ser la misma combinación lineal de los a sub k por los desplazamientos, es decir, los z a la menos k, ¿sí? Y para las entradas va a ser exactamente lo mismo. Voy a tener los coeficientes b, ¿sí? Y los desplazamientos z a la menos k, ¿sí? Entonces, de manera genérica, ¿sí? Puedo construir cualquier función de transferencia separando de un lado las salidas y del otro lado las entradas, ¿sí? Y sin complicarme directamente, ¿sí? Tomo escalar desplazamiento, escalar desplazamiento, escalar desplazamiento y construyo los dos polinomios sin tener que andar confundiéndome. Y esto, bueno, ahí está construida la función de transferencia, ¿sí? Y fíjense que esta función de transferencia tiene un polo en z igual a un medio, ¿sí? Entonces, si este sistema es causal, es derecho, su respuesta al impulso va a tener energía finita, ¿sí? Va a ser un sistema estable ante un pulso. Y para eso podemos ir a Xcos, directamente implementarlo ahí. Fíjense qué fácil se implementa esto. En realidad, lo que tengo acá es la entrada, que es un pulso, ¿sí? Es un step, pero es un step de duración 1, ¿sí? En definitiva, es un pulso discreto, ¿sí? Tiene duración 1, arranca en 1 y termina en 0, ¿sí? Tengo la función de transferencia implementada en z, ¿sí? Que como es un sistema discreto, ¿sí? Xcos le pide un relojito para funcionar, ¿sí? El relojito directamente me marca cuál es la base que voy a usar, ¿sí? Como voy a usar números enteros, directamente el sample time, ¿sí? Es decir, el espacio que hay entre las muestras es de 1, ¿sí? Y después tengo estas dos maravillas acá para graficar la función, ¿sí? Acá tengo periodo 1, ¿sí? Que es lo que necesito. Y acá le pido al reloj, ¿sí? Diferentes cosas. Lo que voy a hacer es pedirle menos tiempo. Total. Hasta 10 puede ir bien. Y este lo mismo. Hasta 10 puede ir bien. Creo que el 100 es por defecto. Y acá tengo la función de transferencia implementada, ¿sí? Como un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, ¿sí? Y ahí, si lo pongo a correr, me va a dar cero y 0 porque me mandó una macana. Fíjense que esto empieza en 90 y termina en 100. Hice macana. Vamos a dejarlo en 100 como estaba. Mi tiempo de simulación es demasiado grande. Acá está. Tiempo de integración. Ponerle 10. Entonces ahora sí a esto le vamos a poner 10 y 10. Y ahora sí, fíjense, tengo por un lado, ¿sí? El pulso, ¿sí? Fíjense que quedó la escala ahora un poco más generosa. El pulso este que arranca en 1, ¿sí? Pero ya en 1 se hace 0. Si bien lo grafica como una señal continua, es una señal discreta, ¿sí? Entonces tengo en 0, 1 y en 1 ya vale 0. A partir de ahí siempre vale 0. Esta es la entrada, ¿sí? Este es lo que corresponde a este graficador de acá. Y la salida
¿sí? Efectivamente tiene energía finita, ¿sí? En 0 vale 1, en 1 vale 1 y después va decayendo, ¿sí? Suavemente, pero claramente tiene energía finita, entonces se comporta como estable, ¿sí? Pueden después jugar un poco con esto, darle una señal izquierda y ver si efectivamente se desestabiliza cuando va para el otro lado, o cambiarle el signo, cambiarle la magnitud al polo que tiene acá, ¿sí? Ponerle un polo, vamos a hacerlo ahora, no perdemos nada. En vez de z menos 1/2 le podemos poner z menos 2. Esa señal, si bien no hay garantías de que sea inestable, no es condicionalmente estable, ¿sí? Pero podemos ver qué pasa con la respuesta al impulso. Fíjense que se dispara efectivamente como Fourier nos prometió, ¿sí? Así que bueno, tienen ese script de Xcos ahora que dimos este gran salto en la calidad comunicativa, les puedo mostrar diferentes cosas. Acá hay otro ejemplo, un ejemplo bastante rudimentario, pero no termina de ser siempre interesante. Es un filtro de media de orden 3. ¿Qué es un filtro de media de orden 3? Esto va a reemplazar un valor en la salida, ¿sí? El valor de la salida va a ser el promedio, ¿sí? Por eso se llama filtro de media. Y es 1D porque la excursión es en una sola dimensión, ¿sí? Entonces va a ser el promedio del valor actual con el valor siguiente y el valor anterior, ¿sí? Los coeficientes que uso son simétricos, ¿sí? 1/3, 1/3 y 1/3, ¿sí? Esto es para mantener la energía de la señal, ¿sí? Y es lo que se conoce como kernel, ¿sí? El kernel del filtro, ¿sí? En este caso es 1/3, 1/3, 1/3, porque le estoy dando el mismo peso a la entrada anterior que a la entrada actual que a la entrada siguiente, ¿sí? Ustedes pueden tener cualquier kernel, ¿sí? Cualquier kernel, pero para mantener la energía, la suma de los tres tiene que seguir dando 1, ¿sí? Incluso pueden tener uno negativo, ¿sí? Eso empieza a hacer cosas más raras, ¿sí? Pero está bueno que lo prueben. Este es el más fácil de todo porque el kernel es simétrico, ¿sí? Esto se usa también en 2D, cuando ustedes tienen una imagen, entonces el kernel, ¿sí? Termina siendo una especie de tatetí, ¿sí? Si usan un kernel de tamaño 3 en 2D, ¿sí? Para reemplazar este píxel que está acá, ¿sí? Van a usar el promedio de los 9 píxeles que tienen alrededor, ¿sí? O de los 8 que tienen alrededor. Hay filtros de distintos tipos, ¿sí? Pero en definitiva, ustedes le van a asignar a cada uno de estos píxeles algún escalar. La más fácil de todo es asignarle un noveno a todos estos, ¿sí? Van a tener un noveno, un noveno, un noveno, un noveno, ¿sí? Y ese va a ser un filtro que va a suavizar una imagen en 2D, ¿sí? Este que tienen acá es en 1D porque es más fácil escribir, ¿sí? Pero en 2D también lo podrían hacer con muy poco esfuerzo. ¿Cuál es el tema acá? ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que uno, cuando quiere implementar este tipo de cosas, este tipo de filtros, estos sistemas, ¿sí? Tiene dos opciones. Una opción es ir por la forma explícita que tienen, es decir, reemplazar la señal de salida, la imagen, el sonido, la señal que tengan de salida, ir recorriéndola, ¿sí? Ir recorriéndola, ir haciendo el loop sobre toda la longitud de la señal, ¿sí? O bien, ¿sí? Ir por la reconstrucción de la señal completa, es decir, directamente ustedes, ¿sí? Transforman el kernel, ¿sí? El kernel transformado les da esta expresión tan simple como, ¿sí? 1/3 z² más z más 1 sobre z, ¿sí?
Esta es la transformada del kernel del filtro de orden 3 para 1D, ¿sí? Y después lo único que tienen que hacer es transformar la señal. Entonces la operación la hacen una sola vez. Transforman, multiplican y antitransforman. ¿Sí? ¿Cuál es el tema acá? Bueno, que la transformada z implica algún tipo de expresión simbólica porque la variable z es continua, ¿sí? Pero esto también se hace con la transformada rápida de Fourier que vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? En donde la expresión de la transformada es una expresión discreta. Entonces ustedes tienen para elegir esos dos caminos, ¿sí? El camino netamente temporal, que implica ir recorriendo la señal, ¿sí? Si es 1D en esa especie de tiempo, o si es una imagen, ir recorriendo esa imagen, ir obteniendo la salida en función de ese recorrido, ¿sí? Es como una generación sincrónica con ese recorrido, o bien optar por transformar la imagen, operarla con la transformada de la operación que ustedes quieran, ya sea un filtro de suavizado como este o cualquier otro tipo de filtro, ¿sí? Como los que pueden usar en el teléfono, los más complicados de Photoshop o de GIMP, Darktable, Inkscape o lo que usen, ¿sí? Y después reconstruir la señal ya transformada, ¿sí? Para los diferentes tipos de filtros y de operaciones, hay algunas que van a ser más eficientes realizándolas totalmente en el tiempo y hay otras que van a ser más eficientes realizándolas en el dominio transformado, ¿sí? Hay otro paquete para procesamiento de imágenes de dominio público muy potente que se llama Fiji, ¿sí? En realidad es como un paquete que incluye el kernel poderoso de tratamiento de imágenes que es ImageL. Y ahí si ustedes se meten van a ver que algunos filtros están implementados en el dominio temporal usando convolución y otros están implementados en el dominio de la transformada, ¿sí? Porque dependiendo el costo que tenga este kernel que está acá, que es el kernel de la transformación, ¿sí? Van a poder evaluarlo en un dominio o en otro, ¿sí? Y decidir qué es lo que conviene o en qué dominio, ¿sí? Conviene realizar esa operación que están proponiendo, ¿sí? Lo vamos a rediscutir cuando volvamos a ver transformada rápida de Fourier la clase que viene. Y después acá, ¿qué hay? Bueno, un ejemplito financiero, ¿sí? Una ecuación muy conocida que es la de plazo fijo, donde uno obtiene un determinado capital, ¿sí? En el mes que transcurre en función de el capital que puso en el mes anterior y una tasa de interés asociada a la operación que está haciendo y quizá un incremento extra si agrega más plata en ese mes, ¿sí? Esta XDN es como una entrada auxiliar de plata que uno le da a ese plazo fijo. Este también es muy sencillo, ¿sí? Acá usamos condiciones iniciales para transformarlo, ¿sí? El plazo fijo, afortunadamente, es una señal derecha, ¿sí? Si no, uno podría tener a la gente del banco golpeándole la puerta de la casa, pidiéndole la plata que le deben del pasado, pero no es así, afortunadamente son señales derechas. Transforman eso, ¿sí? Y de ahí pueden despejar el capital transformado, es decir, el CDZ, ¿sí? CDZ termina teniendo esta forma, ¿sí? Esto es separable en dos términos, un término que depende del capital que uno va ingresando en los diferentes meses, el XDN, que en general es un término que en este análisis no se suele ver, pero no está mal que uno lo ponga, ¿sí? Y después el término clásico, ¿sí? Basado en el capital inicial, la tasa de interés a la n, ¿sí? Y como hablábamos recién, esa señal derecha UDN, ¿sí? Y después les dejo un modelito, ¿sí? Para que jueguen un poco y resuelvan también la ecuación.
que tiene que ver con un modelo de Producto Interno de un país, ¿sí? Se dice que los ingresos de un país, ¿sí?, se conforman, ¿sí?, con la suma de lo que es el consumo del mercado interno, ¿sí?, la inversión privada y el gasto público. Entonces, en función de cómo uno modele estas tres cosas, cómo se porta el consumo, cómo se porta la inversión privada, ¿sí?, y cómo se porta el gasto público, ¿sí?, uno puede tener algún tipo de modelo de cómo ese PBI va a ir evolucionando. Y por supuesto que los modelos de consumo, inversión privada y gasto público están relacionados entre sí, ¿sí? Acá se propone un modelo muy sencillo, y es que el consumo está asociado al Producto Bruto Interno del año anterior, ¿sí? Es decir, si al país le fue bien el año anterior, la gente se va a largar a consumir más, ¿sí?, y viceversa, entendiendo que este coeficiente A es un número positivo, ¿sí? Eso también hay que modelar. La inversión privada, ¿sí?, está en función, por ejemplo acá, del consumo, ¿sí?, o de la diferencia primera del consumo, ¿sí?, de cómo va evolucionando el consumo. Si el consumo crece, va a haber inversión privada; si el consumo decrece, va a haber desinversión, ¿sí? De nuevo estamos suponiendo que este B es positivo para sustentar eso que uno dice. Y acá viene la gran mentira de que el gasto público es un número fijo, ¿sí? Mentira. Pero bueno, es un modelo, y la invitación a que ustedes jueguen con diferentes valores para esos números y vean cómo evoluciona eso, queda hecho, ¿sí? Acá hay algunos numeritos también. Sí, de hecho, fíjense que acá el gasto público va aumentando, ¿sí? Como condición inicial tienen que el gasto público para los 2 primeros años fue aumentando, ¿sí? Pero bueno, es un modelo de ecuación en diferencias para salir un poco de las ecuaciones sin ningún tipo de significado. Así que bueno, con esto llegamos al final de la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo tengo una duda de la diapositiva anterior. Sí.